puf, yo no sé qué está saliendo allá afuera y cómo están también editando de tal manera que se vea algo muy de romance y Que no entonces en ese existe. momento dije, esto debe de parar. Y Wendy de pronto brotaba en estos momentos agresivos hacia mí, hacia Nico, hacia los más cercanos, como a tirar a matar. Gwen no tuvo como que la capacidad, porque pues obviamente el alcohol de pronto nos hace perder los estribos. Ajá, Exacerba. exacerba, y más en un estado de aislamiento, pues se dio eso, pero A mí, yo tenía un tema, digo, es un tema totalmente personal, quizá está fuera del periodismo, pero está dentro del periodismo, sobre todo el periodismo ruso. Cuando venían estas burlas no burlas, sino estas bromas de que si a ti te gustaba alguien más de la casa, ujú. o ¡Ay, corre, que es que fresa, ya llegó su corre! papá, ¡Ya llegó el corre. papá! ¿Qué? Entonces a mí me preocupaba mucho Juanpa, ¿sabes? Yo decía, y en algún momento Poncho lo llegó a comentar, es que yo sí sé, Marcela sí sabe dónde estoy yo, por poner un ejemplo, pero yo no sé dónde está ella. Y se manifestaba así como que preocupado y todo. Marcela se ríe, pero sí, cuando estás afuera lo percibes de otra manera. Yo no sé cuando te encontraste con Juapa qué pasó, si sabías que él entendía, porque es diferente, Apio, de cómo estás adentro y cómo se está viendo, allá encontrarte y decir, y hubo un momento en que tú le dijiste, es que yo te amo, es que yo te extraño, es que, ¿cómo fue? ¿Cómo lo platicaron ya una vez frente a frente? Pues mira, también lo habíamos platicado antes, que dije, seguramente pues me van a tratar de hilar con uno u otro. Digo, si me metieron con Eric Rubin y la relación de Andrea, pues cómo no iba yo a salir embarrado con alguna persona en la casa. Pero cuando pasó eso, incluso también te retiraste porque no es cómodo para ti. No es cómodo, no, Y es tú de eres hecho un, un- feo. un- un- un chico muy cariñoso. Sí. Y de beso de cuatro y de beso de no sé qué. Ajá, porque sí, a ver, la verdad, sí soy una persona muy amorosa, sí soy una persona muy de contacto físico. Lo que ocurrió con Jorge es que cuando sale Ferca se queda completamente solo y se queda como muy adolorido porque se sentía muy, muy fuera de todo el entorno, ¿no? Y pues también no soy de palo y no voy a ser como de, sufre. Pues no, porque nunca he sido así, mi espiritualidad no me lo permite. Y obviamente traté desde mis herramientas contenerlo. Toda la primera etapa, empezar a contenerlo, abrazarlo, hacer contacto físico y decir, no estás solo, aquí estoy cuando necesites. Y bueno, obviamente eso va transformando con la carrilla el decir, "Ah, están enamorados, ¿se está pasando?" Y entonces juegas el chiste de, ay, sí, ay, qué romántico, pero era un juego nada más. Estaba yo con él desde un lugar más de contención, más que de cualquier otro lado. Y cuando empecé a darme cuenta que esto estaba escalando y que ya la jefa en el confesionario me decía, estás enamorado, estás... Y fue como que dije, puf, yo no sé qué está saliendo allá afuera y cómo están también editando de tal manera que se vea algo muy de romance. Y Que no entonces en existe. ese momento dije, esto debe de parar. Y lo paraste. Y lo paré. Y dije, aquí se acabó el juego, ya no es divertido. Algo que se los mencioné a todos. Les dije, para mí esto ya no está siendo algo divertido ni algo porque yo tengo mi pareja, yo la respeto y la amo. Entonces se paró y dejaron todos de hablar porque también me respetaron mucho eso y me dijeron, te respetamos y se dejó de hablar del tema. Y murió el chisme, ¿no? Conforme fueron pasando los días, Apio, ¿cómo fuiste sintiendo tu transformación? Eso es el proceso más complicado de un habitante ahí adentro. La primera semana, semana y media, estás mucho a la expectativa, mucho a la sorpresa, mucho al quiero conocerte, quién eres, yo soy, el yo, y yo hice, y yo porque soy famoso, y ¿no? Y cuántos seguidores tienes, porque aparte me daba cuenta que yo decía, estoy en una escuela, en un salón, de De yo egos, y, en la ajá, clase de ego. sí, y yo y entonces, y el fresa, y la bonita, y el sangrón, y el galancito, y, o sea, éramos un salón de clases, ¿no? Entonces, era muy divertido sentarte y ver a tu saloncito de clases, y el que molesta, y el que le jala el pelo a la otra, y así era.
Y eso era algo muy divertido. Entonces yo obviamente hice una empatía tremenda con Wendy. Y nos hicimos súper, súper amigos, ¿no? Súper. Y amigues. Amigo. Amigos, amigos, ya, pues digo, uno hay que... pero bueno, sí, unos grandes, grandes amigos. Y me empecé a divertir horrible con ella. Ay, no, qué Porque simpática. éramos tan diferentes y compaginábamos tan bien. Y entonces, pues sí, ella me platicaba de su historia y de tal, y de pronto me decía, ay, es que ¿por qué quemaste hasta una tortilla quemas, no? Y entonces, y yo la molestaba y de, te voy a enseñar a tocar una copa y te voy a presentar el vino, y cada vez le decía, cuando estás en un restaurante, ¿cómo se pide? Murleys, Malaus, ¿cómo? Y yo, Merlot. Siempre pide Merlot, güey. Entonces, esa dinámica que teníamos ella y yo era tan divertida. Y la verdad bailábamos juntos y platicábamos de nuestras historias, intimábamos mucho más de mis emociones desde nuestras preferencias y desde nuestras relaciones. Y se creó algo espectacular. Y eso fueron las primeras semanas que fue como poco a poco evolucionando. Lo extraño es que mientras más vas pasando días ahí, vas sintiendo más fuerte el aislamiento, se van perdiendo los temas de conversación, vas extrañando horrible a tu gente, te sientes muy abandonado por el mundo exterior y entonces te empieza todo a doler y empiezas a extrañar y empiezas a sentir como... Y, y, y pasa esto donde todo esto del coraje, enojo, tristeza, frustración, miedo, pues en el mundo exterior lo explotas en el coche, te vas a comer, te cae alguien mal, entonces dices, ay no, mejor no, no te hablo y te vas a otro lado. O sea, tienes una libertad de poder diluir tus emociones aquí afuera, pero allá adentro no tienes otra opción más que con los otros personajes que están contigo. Y eso, esa casa que son cuatro paredes, quieras o no, si tienes la alberquita, lo que quieras, estás encerrado. Y no solo eso, no tienes la libertad de ti en absoluto. Te mueven y te manejan y te titeretean como quieren. Es decir, ahora se meten todos a la casa. Y tú, pero es que estaba yo a la casa. Así es. Y entonces ahí vas y entonces tienes una autoridad que dejaste de tener cuando tenías 10 años, Sí, ¿no? claro. Y la vuelves a tener y es como, es un impacto muy agresivo de ahora, confesionario y tú ya estás dormido y digo, pero ya me dormí, hay confesionario. Y te tienes que levantar y, sí, jefa. Y es una cosa que empieza a afectarte mucho. La cuarta, quinta semana ya empiezas a tener esas crisis y de pronto empezamos a brotar todo el dolor de una u otra manera. Entonces ya lo que para mí me parecía, como en las relaciones, lo que me parecía de ti divertido, ya es molesto, ya te afecta. Y entonces tus pequeñas acciones que haces, entonces ya se hacen enormes. Y eso empieza a generar mucha oscuridad, mucha sombra en la casa. Y eso fue lo que empecé yo a ver, que mi gente, mis amigos, ya no estábamos teniendo esa compatibilidad. Y empezaba a ver, por ejemplo, que Nico se empezaba a autolastimar y se dañaba físicamente. Y veía que, no sé, Jorge de pronto comía de Sí, una forma muchísimo. exagerada, con una ansiedad. Y Wendy de pronto brotaba en estos momentos agresivos hacia mí, hacia Nico, hacia los más cercanos, como a tirar a matar. Y, y así empecé a ver, Poncho dormía 4 horas en el día, eh, Emilio se empieza a aislar y de pronto empieza como que a desaparecerse y dices, ya no sé qué está haciendo, ¿no? Barbie, una mini depresión de sentirse sola, de que no le iban a ver. O sea, entonces yo me empecé a apagar. Me empecé a apagar, me empecé a apachurrar, porque, ¿sabes? Tienes esta frustración de que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada más que rescatarte a ti. Entonces esta parte divertida se me fue apagando y eso semana con semana y sí se te van cayendo tornillos de la cabeza.
y empiezas a volverte, pues sí, una persona que no tu mejor versión. Y por eso yo ya necesitaba salirme. ¿Y extrañas algo de la casa o llegarás a extrañar algo de la casa con el paso del tiempo? Voy a extrañar, o sea, extraño a Wendy. Esa es una realidad. A pesar de esa pelea que se dio desde un muy Desde un malentendido y malentendido desde una mala y información mala comunicación, y ¿no? desde un lugar donde Gwen no tuvo como que la capacidad, porque pues obviamente el alcohol de pronto nos hace perder los estribos. Ajá, Exacerba. exacerba y más en un estado de aislamiento, pues se dio eso, pero la extraño mucho, me hace mucha falta. Extraño a mi amiga y además te voy a ser aquí muy honesto y muy directo. Extraño verla de pronto muy apachurrada y muy sola allá adentro, ¿sabes? Porque tiene una muy buena relación con Nico y tiene una buena relación con Emilio, pero era muy distinta a la mía. Ujú. Ella Sí se veía. conmigo se sentía muy empática y se sentía Protegida. muy protegida y decir, tú y yo estamos juntos en esto, ¿sabes? Algo que con ninguno de los demás logró Y no lo iban a entender, y además. no lo iban a entender. Entonces, a veces la veo muy apachurrada, veo muchas veces que dice que me extraña y lo sé, sé que también en confesionario hay veces que ha ido que hablar, digo, lo sé porque pues ya atrás en la producción de pronto empiezas a conocer eso, que se ha acercado mucho a decir que me extraña mucho y que le hago mucha falta. Entonces eso me duele porque también me hace falta a mí y quisiera abrazarla y apapacharla y decirle que todo está bien y que de lejos la cuido. Pero va a ser muy bonito cuando se encuentren, Apio, porque esa sí va a ser una relación para años. Tú no eres Así de es. relaciones de hoy te hablo, mañana no. Eres más bien constante en tus amores. Así es, sin duda lo describes. Mis dos almas gemelas, que también les agradezco a la vida que me las hayan dado,